Este fin de semana en Imola, Alfa Tauri, por ejemplo, dejó al desnudo algunas piezas interesantes para ser analizadas. El caso de los frenos delanteros. Esta es una muy buena comparativa entre la disposición de Australia y la disposición de Italia. En Australia, ¿qué se vio? Que las pequeñas canalizaciones de ingreso de aire eran completamente verticales, apoyadas en el soporte que resiste toda la pieza de freno, incluido el tambor, que las canalizaciones se iban directamente hacia aquí, y esto, para quien no lo sabe, trabaja con una suerte de recinto térmico, genera una especie de microclima para que toda la pieza interior esté refrigerada, tanto el disco de freno como las pinzas, que trabajan en su momento de mayor activación a 1200 grados. Y además, que todo esto deje a cubierto los frenos de los efectos de la llanta, porque arriba, por supuesto, va la rueda. El desvelo de los ingenieros es que esto no sobrecaliente, que no se pase de temperatura. 1200 grados está bien, impresiona, pero es la temperatura, la ventana de mayor performance. ¿Qué pasó en Imola? Conforme a la calidad y cantidad de frenadas que puede llegar a tener un circuito, es que se cambia, por ejemplo, los modos de refrigeración. Y si aquí los teníamos exclusivamente de un lado, aquí optaron por una D invertida y una D derecha en cada uno de los lados de la aleta que cubre el neumático delantero, y con canalizaciones, como verán, mucho más amplias que las que veíamos acá en Australia. Lo que hace esto es impactar directamente por canalizaciones invisibles hacia el tambor de freno, porque debajo del tambor de freno está el disco con el soporte que sostiene las pinzas. Y esto tiene que ser directamente refrigerado. Y además hay piezas electrónicas. Y otro detalle no menor. Esto es negro y esto es blanco. ¿Por qué? Porque esta es una pintura refractante. Esta es una pintura que permite el rebote justamente del calor y la expansión para otro lado que no sea hacia el interior de los frenos. Esto es un poquito la pieza al desnudo, la que está adentro de ese tambor que observábamos recién. El disco, el soporte de las pinzas y las pinzas. Ustedes piensen que esto trabaja a 1000 o a 1200 grados, y por eso a veces la televisación o fotos como esta demuestran un disco al rojo vivo, un disco al límite de la explosión. Si esto no está bien gestionado, sucede esto. Alex Albon, Q1 con el Williams del Gran Premio de Emilia-Romagna. Neumático trasero derecho, sobrecalentó y rompió todo. Hizo explotar la goma y derritió prácticamente las suspensiones. Se quedó afuera de la clasificación. Este es un ejemplo directo de lo que les estoy diciendo. Si entramos un poquito más en detalles, vemos justamente esos discos de freno. ¿Y cómo se los trabaja? Son piezas de carbono cada vez más livianas, de 2 kilos aproximadamente, que tienen como objetivo ser eficientes cuando el auto va a 300 km por hora y entre 60 y 65 metros tiene que bajar de 300 a 0 o tiene que bajar de 200 a 0 y trabajar eficientemente a pesar de estar ardiendo a 1200 grados. Y por eso cada vez tiene mayor cantidad de orificios para que pueda respirar la pieza. Son aproximadamente 1500 orificios los que hoy son parte de un diseño que necesita cada vez ser más eficiente y refrigerado. Por eso la disponibilidad de frenos que a veces vemos habitualmente en los autos de Fórmula 1. Según el circuito, a un circuito más denso con los frenos, mayor cantidad de orificios. A un circuito menos denso o menos exigente, menos cantidad de orificios. Esto tranquilamente podría ser para Hungría, esto tranquilamente podría ser para Singapur, y esto tranquilamente podría ser, por ejemplo, para Monza, que tiene menos frenadas. O tal vez para Bahrein, en cierto punto, que tiene frenadas estándar. Sobre esto es como cuando decimos, está llena la Fórmula 1 de batallas invisibles, de batallas que están a cubierto, de batallas que no se ven, pero que en algunos casos pueden ser absolutamente condicionantes del rendimiento, tanto en clasificación como en una carrera.